comprometidos con una educación de excelencia, presenta en su primer ciclo de conferencias 2024 a la doctora María Covadonga Sánchez Pérez, quien compartirá su conocimiento con el tema Tecnifica tu aula, el próximo miércoles 3 de abril a las 20:30 horas, Ciudad de México. La transmisión se hará a través de Facebook Live y en YouTube. Compartimos los siguientes enlaces para que puedas ser partícipe. Este será un viaje por la tecnología en la educación primaria, sus avances, retrocesos y las propuestas que pueden transformar el mundo. Trabajaremos el cómo abordar en el vagón de la era digital en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. El reto es grande, pero el magisterio lo es más. No faltes, te esperamos. Muy buenas noches, audiencia. Les saludo desde Tijuana, Baja California, y dándoles la bienvenida a esta primera temporada de ponencias organizadas por la Red Doctoral para la Educación Mexicana. Permítame presentarme. Soy el doctor José Luis Espinosa Rondero. Soy a cargo de la Secretaría de Comunicación con maestros y doctores de la red. Es un gusto saludarles. El día de hoy vamos a empezar con una charla muy interesante llamada Tecnifica tu aula, a cargo de nuestra secretaria académica, la doctora María Covadonga Pérez Sánchez, la cual es doctora en gestión e intervención educativa, egresada del Centro Interdisciplinario de Innovación y Posgrado. También es máster en comunicación y tecnologías educativas por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Cuenta con la especialidad de formación de formadores del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina, al igual con una licenciatura en informática por la Universidad Tecnológica Americana, y es profesora de educación primaria, egresada del Instituto Morelos. Entre su trayectoria tenemos que ha fungido como catedrática, bueno, actualmente es catedrática de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación del Grupo Universitario BATA. También ha sido jefa de desarrollo educativo, tutora académica en la Oficina de Tecnología para el Desarrollo Educativo, Subdirección de Educación Primaria en la región Naucalpan del Estado de México. Bien, es una trayectoria de más de 3 décadas al servicio de la educación y estamos muy ansiosos por escuchar su mensaje. Sin más preámbulo, les presento a nuestra primer ponente de esta serie, la doctora Covadonga Sánchez. Buenas noches para todos. Es un placer estar con ustedes, agradeciendo a la Red Doctoral la confianza que tuvieron para que se diera esta primera ponencia, esta primera conferencia, que tiene como objetivo el que ustedes reconozcan que la tecnología es parte de nuestras vidas. Y quiero empezar con el título de esta conferencia, que se llama Tecnifica tu aula, que está compuesta por 2 palabras, tech, que tiene que ver con tecnologías de la información, comunicación y aprendizaje digital, y NIFICA, que es también una abreviatura de magnífica. La idea es que ustedes hagan de su aula un espacio tecnológico, pero también magnífico, donde los niños, niñas y adolescentes y jóvenes se diviertan y expresen sus ideas de manera creativa, innovadora, y que juntos, en colaboración, aprendan con ayuda de las tecnologías. Actualmente estoy trabajando en los servicios educativos integrados al Estado de México, que ha sido el que me ha brindado todo su apoyo durante muchos años. Por ahí decía el doctor José Luis Espinosa que le agradezco la presentación tan linda que hizo de mí, y que comentarles que ese espacio educativo, esos servicios educativos integrados al Estado de México, me han brindado su apoyo con casi 40 años de servicio. Y les agradezco a ellos también su participación y el apoyo que nos han dado para que podamos
transmitir esta conferencia y que sea, esperemos que sea digna de todos ustedes. Me voy a permitir presentar pantalla para dar inicio a las diapositivas que tenemos preparadas para ustedes, que son un referente que ustedes podrán tener y se van a compartir posteriormente en los diferentes grupos que se tengan, para que si es de su utilidad y si les sirve, las puedan utilizar de manera libre. Para eso son las conferencias, para que ustedes tengan toda la información necesaria para otros espacios de conocimiento. Permítanme compartir pantalla. Ahora sí, estamos en este espacio educativo viéndolos. La tecnología tiene que ver con la educación básica, porque esa es nuestra fortaleza para que nuestros niños sean tecnólogos de por vida. Y entonces necesitamos empezar por la educación básica, que básicamente, valga la redundancia, es inicial, preescolar, primaria y secundaria. Primaria en su modalidad indígena o multigrado o lo que conocemos como escuela regular. Y secundaria en todas sus modalidades. Entonces, la idea es que nuestros niños, que ya lo son, ellos ya son tecnólogos, ellos ya trabajan con tecnología, pero los que no nos queremos dar cuenta de ellos son los maestros, somos los maestros. Me da mucho gusto compartir con ustedes en este viaje tecnológico para divertirnos y conocer los espacios en los que ustedes pueden aprovechar para hacer muy amenas sus clases, para hacerla divertida, lúdica, gamificada se llama, actualmente así le dicen, gamificada, pero que les ayude a conocer, comprender y analizar todos los contenidos de aprendizaje, todos los campos formativos que el plan de estudio nos está indicando. ¿Por qué tenemos que usar la tecnología en educación básica? Bueno, pues es fundamental porque así lo establecen desde nuestras leyes, todas nuestras leyes, pero antes de ello, lo que es la Agenda 2030, que desde su objetivo número 4, que muchos ya conocen, dice que debemos tener una educación de calidad y accesible, pero que tenemos que aprovechar la tecnología como una herramienta para tener esos conocimientos, para tener esa calidad y accesibilidad a toda la educación. Esta Agenda 2030 ya se está perfilando, ampliarla derivado de lo que fue la pandemia por COVID-19, pues está ya planeando por ahí incrementarla al 2050. ¿Por qué? Pues porque con la pandemia tuvimos muchos retrasos para cumplir con estos objetivos 2030 que se plantea la organización de estos espacios internacionales en los que México es miembro. Ahora bien, también en nuestra Ley General de Educación, en el artículo 9, en la Ley General de Educación, que es parte de nosotros, dice que debemos fomentar las opciones educativas para aprovechar las tecnologías. Entonces, si está plasmada en nuestra Ley General de Educación, esa es la razón por la que nosotros tenemos que trabajar con tecnología. Ya no hay el pretexto de que es que yo no lo sé usar, es que yo para qué, es que en las escuelas no hay. De verdad, yo he visto en muchas escuelas que hay aulas de medios desaprovechadas, que hay recursos tecnológicos abandonados, o que simplemente le dicen a los niños y jóvenes que no lleven el teléfono y que está prohibido sacarlos de sus espacios educativos, cuando para ellos es parte de su normalidad. Dentro del plan de estudios 2022 de la nueva escuela mexicana, también nos dice y aborda de manera muy crítica y creativa que la tecnología tiene un impacto en lo cotidiano, en lo diario. Y entonces, si tiene un impacto en lo cotidiano y en lo diario, entonces tendremos que también modificarlo en lo que son los espacios educativos. Y así lo plantea la nueva escuela mexicana. En este perfil de egreso que nos plantea también en este plan de estudios, es que debemos tener una cultura digital. Todos aquellos que estamos involucrados en la educación, no solamente se refiere a los niños, sino también a los maestros. ¿Para qué? Para comunicarse, que ya lo hacemos bastante bien a través de WhatsApp,
esa es una forma de comunicarse, ese es un medio para comunicarnos, para obtener información, seleccionarla, organizarla, analizarla y evaluarla, que también lo sabemos hacer a través de Google. Por ahí decían los maestros, esto es San Google, porque a ese le preguntamos todo y todo nos contesta. La diferencia radica en que si no la sabemos seleccionar y organizar, y además analizarla para ver si es eficiente y buena esa información, entonces no tenemos forma de corroborar que lo que estamos utilizando sea en beneficio de nosotros y de nuestro aprendizaje. Si solamente copiamos y pegamos, no hay un análisis. Si nada más agarramos y le decimos al maestro, aquí está la información y el maestro tampoco la lee, entonces tampoco estamos aprendiendo de lo que son las tecnologías. En cuanto al campo de formación de pensamiento científico en su finalidad 5, nos dice que tenemos que acercarnos a los conocimientos científicos y tecnológicos. Ahí está, ya es parte del campo formativo y debemos entonces hacerle caso a lo que nos están pidiendo dentro del plan de estudios de la nueva escuela mexicana. No es nuevo, esto de la tecnología nos los han pedido ya desde hace cerca de 3 planes de estudios anteriores, y si bien iniciamos con antes de enciclomedia, lo más fuerte que nosotros conocemos es enciclomedia, pero antes ya tuvimos a Coeva, y de eso resultó que las escuelas se equiparon. Enciclomedia también les dio equipamiento a la mayoría de las instituciones, incluyendo las escuelas normales. ¿Y qué pasó con ese equipamiento? Pues por ahí hubo un rumor que les decía a los docentes que si el equipo se descomponía, ellos tenían que pagarlo. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues el docente decidió que mejor lo dejaba guardadito en una bolsita y ya no lo prendía. ¿Para qué? Porque lo tenía que pagar, no era justo ni era necesario utilizarlo. Y así se fue, perdieron muchos del equipamiento. Luego llegaron las tabletas también tuvieron sus complicaciones, y bueno, hay también algunos organismos, instituciones que nos han brindado el apoyo para equipar a las escuelas. Tal es el caso de, en aquellos entonces, de Gigante, de Telmex. Telmex también ha apoyado en los equipamientos de las escuelas, pero no solamente se trata de equipar, no solamente se trata de tener ahí los equipos y tenerlos arrumbados, se trata de que se usen y que se aprovechen para hacer de nuestros niños científicos y tecnológicos. Con eso poquito que ellos tengamos en las escuelas, así sean equipos ya obsoletos, que muchos maestros dicen, es que ya no se conectan a internet, es que son obsoletos. Pues la verdad es que hay muchas escuelas que el primer acercamiento que tiene un niño a un equipo informático es la escuela, y nosotros le cerramos esa posibilidad de acercarse a la tecnología. Y bien, reflexionemos en qué mundo estamos viviendo. No es real o no lo han ustedes analizado de esta manera, pero ustedes tienen un refrigerador que ya nos dice que ya nos falta la leche o que nos falta el huevo, o también tenemos ahí que hubo por acá hace poquito una huelga de actores en Estados Unidos porque fueron sustituidos por avatares digitales a través de la inteligencia artificial. Y ahí es donde avanzamos. Antes se ocupaba también un ser humano para hacer los efectos de algunos personajes ficticios. Actualmente ya no es así, ya solamente necesitamos equipos informáticos o equipos tecnológicos poderosos para poder hacer algunos personajes que parecen bastante reales y que nos están sustituyendo en esa parte. ¿En dónde no nos van a sustituir? Bueno, pues se requieren ahora a los programadores digitales, a los que hacen las imágenes digitales, y ellos son los que van a dar ahora ese proceso para poder tener diversión y esparcimiento en nuestras casas. Ahora será a través de programadores, de otros personajes que tendremos que estar invirtiendo. Otro caso que también es muy conocido por todos nosotros es la famosa banca. Antes íbamos al banco, a la sucursal bancaria, y hacíamos filas enormes para que nos atendieran, pasaban 4 horas y nosotros seguíamos ahí en la fila del banco. Eso ya actualmente se está sustituyendo por un equipo
telefónico con una aplicación en donde ya tenemos una banca. Y la banca, ahí hacemos nuestras transferencias, nos hacen depósitos, hacemos pagos, y viene la otra parte, que es el comercio. Ya ahora ya no necesitamos ir al supermercado para tener nuestras verduras y nuestra leche en el refrigerador. Simplemente con una aplicación solicitamos todos estos recursos y lo que estamos requiriendo para que nos llegue a nuestra casa. Incluso programamos a qué hora y en qué horario y qué día queremos que nos entreguen nuestros productos. Entonces las cosas están cambiando y eso es lo que está sucediendo actualmente en el 2023. ¿Qué sucederá para el 2050? Bueno, pues sucederán muchas cosas. Entre ellas es que tendremos la tecnología bajo la piel. Es muy seguro que en un futuro hagamos muchas cosas a través de un chip que tendremos instalado en nuestro cuerpo. Y ya no necesitaremos de tener un checador digital o un checador en papel o firmar una lista para saber en dónde estamos y con quién estamos. Simplemente con que lean este chip que tendremos abajo de la piel, ya sabrán dónde estaremos. Vamos a evolucionar a lo que conocen ahora el Homo Optimus, que será una adaptación de las máquinas al cuerpo humano y empezarán a sustituirse órganos y partes de nuestro cuerpo por tecnología. Y entonces estamos evolucionando a eso. La esperanza de vida, bueno, pues nuestra esperanza de vida actualmente anda por los 75, 80 años, y es muy probable que para 2050 esté en 130 años. Entonces tendremos más esperanza de vida y tendremos muchas cosas que hacer, pero también muchas cosas que aprender. Y bueno, tendremos robots que serán cirujanos, abogados y profesores. Actualmente ya hay algunas robots que hacen cirugías, pero están comandados por una persona. Ya se está pensando que va a haber robots que no van a ser necesarios que los maneje una persona, sino que sean independientes y puedan hacer esas cirugías, o sean abogados, o sean profesores, o sean licenciados, o sean arquitectos. Ellos harán esa parte de nuestro trabajo. ¿Se acordarán de esa película que tienen ahí, la imagen de Willy? Ese personaje ahí nos planteaban la posibilidad de que las máquinas hicieran todo por nosotros. Actualmente ya hay robots que barren nuestra casa, ya hay robots que trapean y hay algunos robots que hasta planchan. Entonces ya estamos avanzando a esa tecnología. Seguramente para el 2050, pues ya muchas de las otras actividades rutinarias las estará haciendo un robot y nosotros tendremos que estarnos preparando para eso. Y no solamente nosotros, sino a nuestros alumnos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. El aprendizaje ahora estará en la nube. Yo ya no tendré que ir a la escuela. Simplemente me voy a sentar en un espacio donde tengo una conectividad. Ni siquiera sabemos si va a haber computadoras. Seguramente ya habrá algunos hologramas que nos permitirán ver esa parte de las computadoras y poder acceder al conocimiento. Toda la información ya está en la nube. Lo importante es saberla discriminar, saberla analizar, saberla compartir, porque hasta eso es necesario. No podemos estar compartiendo todo lo que nos llega a través de un espacio virtual. Y en educación, ¿ustedes qué creen que pueda estar pasando? Bueno, en educación vamos en la parte de educación 4.0, donde ya para el 2021 se dio el aprendizaje híbrido en muchas instituciones, mucho más en nivel medio superior y superior, donde ya no se requiere que asistan a un espacio, ya lo podemos hacer en la virtualidad. Para 2022 se planteó la realidad virtual en las aulas. Algunas instituciones ya trabajan con realidad virtual para tener espacios de acercamiento, por ejemplo, a museos, a la luna, al universo, a los mares, ya se hace a través de esa realidad virtual. Para 2024 se está consolidando lo que es la inteligencia artificial y habrán escuchado de ChatGPT. Esa es la inteligencia artificial y no nada más eso. ¿Cuántas cosas le preguntan a Google y después nos empieza a mandar esa información constantemente en mensajes
para que nosotros tomemos la decisión. Eso también es inteligencia artificial. Eso ya está sucediendo en estos momentos. Para 2025 se pretende el Internet de las cosas. Todo lo vamos a manejar, incluyendo nuestra educación, a través de un celular o de un equipo informático. Y entonces ya tendremos programado a qué hora se prende el ventilador, a qué hora se enciende la estufa para preparar la comida, ya sabrá la máquina qué ingredientes tendrá que colocarle, y cada día está avanzando esto de la tecnología. Eso es lo que se pretende para 2025. En 2026 entrarán los robots, y ahí en la imagen ustedes pueden ver a un maestro que está haciendo su análisis y que es un robot, ya un robot haciendo este tipo de análisis. Ya existen, no con esa imagen, pero ya existen. Para 2027 estaremos planteando el Internet de la conducta humana. No nada más estaremos haciendo cosas con la virtualidad, no. ¿Cómo está impactando en nuestra conducta el uso de Internet? Y eso ya lo vemos a diario. Vemos que niños que tienen una adicción al Facebook, por ejemplo, o al Instagram, o a X, ahí están todo el día conectados y comunicándose a través de esos espacios. Eso es Internet de la conducta. ¿Y cómo vamos a trabajar con ello? ¿Cómo lo vamos a superar? ¿Cómo vamos a hacer que desaparezca ese espacio o que se incremente en beneficio de la humanidad? Para 2028 ya se pretende que haya docentes en hologramas. Y entonces pues van a llegar los compañeros y a través de un holograma, un botón, va a aparecer el maestro y les va a empezar a dar la clase y van a estar trabajando, y bueno, en cualquier momento ese holograma puede aparecer y lo pueden repetir las veces que sean necesarios. Para 2030, bueno, entra la neuropedagogía con inteligencia artificial. Ya son términos así bien diferentes. Y entonces tendremos que redefinir la educación. No podemos estar trabajando con un modelo tradicionalista, con un conductismo, a estas alturas de el planeta y de la formación. Tenemos que estar trabajando ahora con lo nuevo, con las tecnologías, con lo que está sucediendo. Tenemos que conocer qué es una realidad virtual, qué es un Internet de las cosas, qué es un Big Data, qué es la conducta, qué es el aprendizaje híbrido. Si los docentes no hacemos algo para compartir estos espacios, para ir aprendiendo de esos espacios, pues seguramente tendremos deficiencias y cada día más niños que no tendrán oportunidades para la vida. Para hacer una reflexión de lo que es educación 5.0 o hacia dónde vamos a ir a partir de 2035 y al 2050, que es la quinta revolución industrial, porque ya muchas de las cosas que conocemos actualmente en fábricas las estará haciendo un robot o una máquina o inteligencia artificial. El cerebro humano ya estará en la nube, ya tendremos ahí seguramente un montón de información que podremos analizar, como lo venían diciendo las películas y las series de antes. Ya a través del cerebro humano tendrá un chip conectado con toda la información posible de analizar. Y entonces lo importante es saber qué le voy a preguntar a esa información, cómo lo voy a hacer, qué necesito para poder ir avanzando en estos sistemas de aprendizajes artificiales. Entonces, los sistemas educativos se tendrán que transformar, y entonces tendremos que pensar que el cerebro va a ser nuestra red, pero esa red estará conectada a otras redes y a otros cerebros y a otros humanos y a otros países y a otros universos, y entonces esto se está expandiendo a la velocidad de la luz. Necesitamos ir aprendiendo nosotros de ellos también. El reto es amplio, y bueno, pues bienvenidos a la generación alfa. La generación alfa son aquellos nacidos entre 2011 y hoy. Esos son nuestros futuros estudiantes, esos son nuestros futuros alumnos, 2011 y hoy. Ya tenemos de esta generación alfa, que son personas bien decididas, muy inteligentes, porque han tenido acceso a la tecnología mucho antes. Incluso ellos ya nos enseñan a decir, no, mire, mejor apachúrrele aquí. No, por acá es mejor. Ellos nos van guiando. Siempre están conectados y son autosuficientes.
con poca capacidad de atención, ellos necesitan algo veloz y rápido, por eso X tiene tanta demanda, ¿verdad? Porque son videos muy cortitos, chiquitos, pero que atraen la atención de las personas que lo ven. Y bueno, deben de estar preparados para enfrentar estos desafíos. Esa es la generación alfa, esos son los niños que tenemos ahora en nuestros espacios. ¿Y ustedes creen que les interesa tener un cuaderno y un lápiz para estar escribiendo? Tenemos que tecnificarnos, y si no tecnificamos el espacio educativo, pues lo que haremos es que los alumnos no vayan, o si van, van por obligación, o van y como tienen poca capacidad de atención, se dispersan y empiezan a dar lata, y entonces ya decimos que son niños que no se pueden controlar. ¿De quién depende ese cambio? ¿De quién depende que podamos atender a esta generación de nativos digitales? Esta generación alfa, y que está ya en nuestras manos. Ya están con nosotros, ya están en educación primaria, algunos, otros en preescolar, y entonces ya vamos a heredarlos por allá de educación secundaria, y entonces, ¿qué les vamos a heredar? Problemas, conflictos, y entonces, ¿por qué no aprovechamos que muchos de nuestros niños tienen un teléfono y que ese teléfono lo podemos aprovechar para su educación? En las aulas, ¿cómo podemos hacerle? Bueno, pues en las aulas tenemos muchas herramientas. Decían, es que ya no tenemos equipo. No importa, con tu celular lo puedes hacer. Con tu celular puedes entrar a esta era digital para potenciar este aprendizaje y poderles darles otras herramientas que nos hagan la educación de manera divertida e innovadora. Existen muchos programas para ellos, tales el EducaPlay, el mismo Google tiene muchas herramientas, el ChatGPT, tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos ayudan para este proceso. Ahí tenemos algunos ejemplos como Canva, Kahoot, Vidocio, ClassDojo, Prezi, y todo ello que nos hace un aprendizaje interactivo. No se trata de que les pongamos un video y ahora analícenlo. No, se trata de que ellos creen, que sean innovadores, que trabajen, que investiguen. ¿A través de qué? De las diferentes herramientas que tenemos para el acceso. Por ahí tenemos Classroom, que se volvió muy popular durante la pandemia. Ese se volvió muy popular, pero tristemente después de que regresamos a pandemia, lo fuimos dejando, lo fuimos olvidando. Tenemos el puzzle, se trata de que hagan un rompecabezas los niños, pero que lo hagan ellos, no que lo hagamos nosotros y se los presentemos y vamos a jugar al rompecabezas y ármalo. Eso para ellos ya no tiene mayor sentido, ya no tiene esa inquietud para que ellos lo puedan hacer. Ahí les dejo varios ejemplos de con qué podemos trabajar. Por ejemplo, con Google Maps nos permite adentrarnos a diferentes espacios del planeta Tierra, pero también a los museos, también a los mares, y en algunos casos nos permite ver a través del universo. Entonces tenemos que hacer nuestro aprendizaje interactivo. Con un solo teléfono lo podemos lograr, pero necesitamos de la creatividad de los docentes, de la creatividad que pueden inyectarle a cada uno de sus contenidos programáticos y a sus campos formativos. Aquello que ahora, por eso nos decían, ahora hay que hacer el conocimiento de manera holística, no se requiere un conocimiento fragmentado. ¿Por qué? Pues porque el mundo no es así, no decimos voy a ir a la tienda, voy a bajar las escaleras y voy a contar cuántos escalones hay para ver si llego a la tienda. No, no lo hacemos así. Nuestro conocimiento y nuestra aplicación del conocimiento es general, es holístico. Entonces, ¿por qué fragmentamos la educación? Y para poderlos hacer creativos e innovadores e investigadores y científicos, tenemos todas estas herramientas tecnológicas que nos van a ayudar para ello. La tecnología, por tanto, promueve la inclusión y la diversidad. ¿Por qué? Porque está al alcance de todo aquel que tenga un aparato telefónico. Y no importa que no sea la última generación, hay herramientas y aplicaciones muy sencillas que permiten este análisis y este conocimiento. Por ahí en las escuelas todavía hay tabletas, por ahí utilizan estas tabletas, también están los equipos de cómputo, las aulas de medios, los talleres de informática en secundaria. La cuestión es dejar que ellos lo hacen. Dicen, bueno, es que no sirve, ¿y por qué no le damos la posibilidad a los niños de secundaria que le den un mantenimiento preventivo a los equipos? Y que ellos puedan limpiarlos y ver qué es lo que está pasando y por qué no funcionan. Quizás
podamos hacer que ese equipo vuelva a aprender. Y entonces el niño estará orgulloso de haber logrado que su equipo con el que trabaja en la escuela ya funcione. También promueve la colaboración. ¿Por qué? Pues porque a muchos de ustedes que tienen hijos en educación media superior, se habrán dado cuenta que ahora hacen la tarea en conjunto, se conectan vía una aplicación y en conjunto dicen, a ver, tú haces esto, tú haces lo otro, y lo arman y luego lo están revisando y luego le dicen, no, hay que ponerle acá y ya lo están revisando y el maestro ni cuenta se da. O cuando están en una evaluación de esas tradicionales en que saquen una hoja y vamos a hacer un examen, pues resulta que algún compañero se sale del salón, dice que va al baño, ya se llevó las preguntas, ya le preguntó a Google y regresa y les manda las respuestas vía alguna aplicación que no es WhatsApp, es otra. Y bueno, pues resulta que la mayoría tienen un examen bien contestado y entonces el maestro dice, no, pues es que yo soy muy bueno, es que yo ya lo sé hacer. Y resulta que los buenos para estar buscando información fueron los estudiantes y el cómo lo hacen y por qué lo hacen. Entonces tenemos que compartir ideas para trabajar juntos, pero maestros y alumnos, por eso se dio la tutoría y se sigue trabajando con esto y por eso se trabaja por proyectos, porque los proyectos nos dan la posibilidad de que ellos compartan, de que ellos creen, de que ellos innoven y que además lleguen a un resultado esperado, a lo que se quiere aprender. Y ellos mismos, si no les sale, pues vuelvan otra vez a hacerlo y es el aprendizaje a través del error. No el aprendizaje por sacar un 10 o sacar un 6 o bueno, pues ya reprobé, ya no hay modo, ya pues que me regañe mi mamá. No, eso ya no es aplicable, ya no es lo real. Ahora tenemos que ir cambiando con estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, ahora en los libros de texto gratuito existen muchos códigos QR que nos llevan a diversas informaciones que complementan el proceso educativo que están realizando, que contemplan y apoyan a los proyectos comunitarios, a los proyectos escolares, a los proyectos de aula, a nuestros saberes y a múltiples lenguajes. Están dentro de los libros de texto. ¿Por qué no los aprovechamos? ¿Por qué no los utilizamos? Solo se requiere de un celular para que podamos ver ese recurso que nos está proponiendo la Secretaría de Educación a través de los libros de texto gratuitos. En todos los grados y en todos los niveles están apareciendo estos códigos QR para poder apoyar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Ay, perdón. Entonces, lo que tenemos que es desarrollar habilidades para un montón de actividades que nuestros alumnos van a realizar cuando ellos sean adultos. Ellos ya no van a trabajar para ser diseñadores gráficos o para ser ingeniero en sistemas o para ser médico o para ser psicólogo o para ser abogado. ¿Por qué? Pues porque esto está cambiando y ahora va a haber muchos trabajos de los cuales nosotros ni siquiera estamos preparados y entonces se va a dar esta creatividad para resolver problemas y alfabetizarnos digitalmente para prepararnos a un mundo laboral. Y en el futuro ya no tendremos nada más psicólogos, serán psicólogos de inteligencia artificial, porque ¿quién dice que ese chip que nos implanten o ese chip que nos pongamos no necesite un mantenimiento y no necesite apoyarnos en nuestros problemas personales? ¿O qué tal si ahora va a haber agricultores en 3D? Ellos ya no son el agricultor que trabajará la tierra, ya será otro tipo de agricultor y que tendrá otros conocimientos para poder aprovechar y obtener alimentos para el mundo. ¿O qué tal un científico de órganos? Aquellas impresiones 3D y que seguramente tendremos a lo mejor un páncreas, que es una de las enfermedades que nos saca de este planeta y que a lo mejor a alguien se le ocurre hacer un órgano que pueda sustituir al páncreas. Y entonces todos tendremos un páncreas ahí en nuestro organismo, pero se va a necesitar un científico que le dé mantenimiento a ese órgano.
un científico que lo primero lo cree y después hay que darle mantenimiento y después a lo mejor hay que innovar y hacer mejores órganos. Y entonces ahí está la disyuntiva. Tenemos que hacer que nuestros alumnos tengan estas habilidades de creatividad, de resolución de problemas, perdón, y que sean alfabéticamente digitales, siempre digitales. ¿Para qué? Para que estén en este mundo trabajando con esas nuevas tecnologías que seguramente aparecerán. Les voy a poner un ejemplo actual. Antes requeríamos una persona que nos entregara un boleto para poder estacionar nuestro vehículo. Y luego esa persona, a la salida nos volvía a cobrar y nos cobraba la cantidad de horas que estuvimos en el estacionamiento. Actualmente allá hay estacionamientos en el que hay una máquina que nos da el boletito y nos abre la pluma. Y luego nos dice dónde están los cajones con unos poquitos verdes y unos poquitos rojos en donde podremos estacionarnos. Y a la salida nos cobra una máquina y nos permite la salida a través de un boletito que ya nos cobraron y abre la pluma. Entonces ya no necesitamos la persona que nos dé el boleto, nos cobre y nos deje salir. Ahora necesitamos a aquellos trabajadores que le den mantenimiento a esos equipos, que le suministren los boletitos y que además hagan el programa para que nos cobren con exactitud el tiempo que estuvimos dentro de ese estacionamiento. El mundo se está complicando, pero también es el reto que vamos a enfrentar como docentes. Y para ello, bueno, pues se crean estos nanodegrees que se quiere decir microgrados más o menos. No sé si lo dije bien, no soy muy buena para el inglés, pero la idea es que estos microgrados es la conexión que va a haber entre las empresas o las instituciones y las personas que podrán tener esos pequeños cursos para poderse hacer especialistas en lo que requiere la empresa o lo que requiere la institución. Y entonces ahora los docentes tendrán que ir tomando esos nanocursos, esos nanogrados para poderse preparar y enfrentar estos retos que la tecnología nos está dando. Para ello, actualmente, bueno, pues tomamos cursos en línea, nos preparamos en línea, pero muchas veces, si lo sabemos, pues estamos hablando y apagan su cámara, apagan su micrófono y lo que están haciendo es todo menos estar en el curso que están supuestamente tomando. Aquí van a ser no personalizados, pero sí muy dirigidos a cada uno de los que están en estos procesos formativos, en estos microgrados. Ya no va a ser el grado de doctor o el posgrado o el maestro, no, eso ya serán muy pequeñitos, pero que van a profesionalizarnos para hacer lo que nosotros como empresa requerimos. Entonces, de ahí la formación docente también tendrá que cambiar para poder integrar la tecnología en sus espacios educativos. A pesar de todo esto que les he platicado y de lo que hemos estado viendo durante esta conferencia, también es cierto que existen riesgos con el uso de la tecnología. También es cierto que nos ponemos fácilmente en riesgo para que nos hackeen o nos roben nuestra identidad o nos roben nuestras tarjetas de crédito o cualquier otra, o simplemente nos ponemos en riesgo visitando a una persona que ni siquiera conocemos y que vimos a través de Instagram o de cualquier aplicación de unión de personas. Entonces, también es importante que a nuestros alumnos les enseñemos el uso responsable y crítico de la tecnología para poder quitar esos riesgos que esta nos tiene. El sexting es uno de ellos. Incluso ya hay secuestros a través de la línea. Nos dicen, tenemos secuestrado a su hermano y necesitamos que nos deposite tanto a través de una cuenta, una liga, un espacio donde no podemos identificar a la persona. Entonces, también tenemos que enseñarle a nuestros alumnos este uso responsable y crítico, pero para podérselo enseñar, nosotros también debemos ser responsables y críticos en el uso de la tecnología. Somos muy dados a de que, ay, mira, esta página utiliza cookies.
por favor, dale a aceptar. Y a toda la página que visitamos le damos a aceptar. Y entonces empiezan a llegarnos mucha información de la que nosotros no sabemos y luego nos hablan por teléfono y les dices, ¿y quién te dio mi número? Pues nosotros se los dimos en el momento que aceptamos esas condiciones de uso de su página, esas condiciones de uso de lo que visitamos. Entonces, no en todo es bueno darle a aceptar esas cookies. Tenemos que tener ese ojo crítico para ir solucionando los problemas. Un ejemplo de ello es no confiar en las páginas .com, no son las más confiables porque son punto comercial y seguramente nos van a querer vender algo. No son las más confiables. Hay una serie de herramientas que nos permiten visualizar y ver el uso responsable que debemos darle a la tecnología. Bueno, en este tenor, yo lo único que les hago es una atenta invitación a que sigamos explorando, que no le tengamos miedo a la tecnología, que innovemos y disfrutemos este trayecto de uso de la tecnología. Así como nos gusta usar un microondas, y nos gusta usar el celular, y nos gusta usar un carro en el que ya no tengo que estar buscando las llaves, sino que ya tengo un aparatito que me permite que me reconozca. Bueno, de esa misma manera, exploremos, innovemos y disfrutemos la tecnología para los espacios educativos, para enseñarle a nuestros alumnos todos esos conocimientos que les serán de beneficio para su futuro. Sigamos preparando a esta generación alfa para su futuro y para el futuro de este planeta. Les doy las gracias por habernos acompañado en este viaje tecnológico, no sin antes dejarles también los lugares donde nos pueden visitar. Está en Facebook la Red Doctoral para la Educación Mexicana y en YouTube Quiles Latif, que es quien nos está coordinando todas estas actividades académicas a través de las redes. No olviden entonces tecnificar tu aula y si no hubiera más, doctor José Luis, no sé si hubiera alguna pregunta que quisieran hacernos en esta sesión. Muchas gracias, doctora Covadonga, por tan excelente disertación de este tema. Estábamos revisando en las redes y si hay algunos comentarios, ¿no? Yo también tomé algunas notas. Tenemos una pregunta y empezaremos con esa. Y ahorita, entre felicitaciones hacia su trabajo, muchas felicitaciones, ¿verdad? Siempre aportando. Tenemos una inicialmente aquí, la doctora Eloína Gallardo. ¿Cuál sería un riesgo para la integridad humana? Ok, ok. Para generaciones que son nativos digitales. Riesgo. Bueno, riesgos, hay muchos. Uno de ellos es el sexting. Este es una forma de que se expongan a los niños y jóvenes a cuestiones sexuales dentro de la tecnología. Entonces, hay que identificarlos. El robo de identidad es otro de ellos. Es muy fácil que digan, en Facebook soy el doctor José Luis Espinosa y estoy en un apuro y necesito que me depositen a esta cuenta 5,000 pesos. Estos son los riesgos a los que se enfrentan no solo adultos, también los niños. Los niños son los más vulnerables porque a ellos les pueden poner una imagen de un niño y que atrás de esa imagen esté un adulto. Ya se hacen ahora reconocimientos de niños a través de su tecnología y los hacen pasar por niños a los adultos, hacen una videollamada y en realidad están con un niño cuando el que está atrás es un adulto. Y entonces empiezan a hacer amistad, empiezan a jugar a través de redes, se unen a través de estos mecanismos y después quedan de verse en algún espacio y resulta que era un adulto que quería hacerle daño. Precisamente de ahí la importancia de que sepamos elegir en la virtualidad lo mejor para nosotros mismos y por supuesto para nuestros alumnos. Excelente, maestra, muchas gracias. Eh, Fíjese, doctora, entre los comentarios, ¿no? Hablan también acerca de, y es algo que con lo que siempre se combate en el sistema educativo nacional, ¿no?
evolución, dice la maestra Mari Carmen Nicoleri en las redes, que evoluciona tan rápido la tecnología que representa un reto para el sistema educativo nacional. Debemos actualizarnos y aceptar los cambios. Es ahora el futuro. Y entre otros, ¿no? También hablan de la brecha, ¿no? Esa brecha tan amplia que usted comentaba también, que se legitima, se emplea una desigualdad. Regresamos post-COVID, estamos buscando reducir esta brecha y nos encontramos con nuevos avances en la tecnología, lo que usted nos comparte, ¿no? Se va a extender ya la agenda no 2030, sino 2050, y usted ahorita nos dio un devenir, un panorama sobre todo lo que podemos esperar. Entonces, esta cuestión también, la brecha amplia que existe a veces entre algunas escuelas, ¿no? Y el acceso a esta tecnología. Eh, También por ahí, bueno, hablan de adaptar los webinars, muchas felicitaciones. Eh, el doctor Alejandro Resillas quiere hacer una pregunta. También entonces lo vamos a escuchar al doctor. Adelante. Sí, muchas gracias, José Luis. Buenas noches a todos y todas. Una disculpa, pero no estoy en mi casa y por eso no puedo prender la cámara, porque no estoy en el lugar adecuado. Doctora Covadonga, una felicitación primero por este recorrido tecnológico desde el pasado al presente y los retos para el futuro. Pero a mí me gustaría plantearte una situación, sobre todo con tu experiencia en básica, que me resulta complicado poderla digamos, resolver en términos de lo que ahora se llaman las TICAD, ¿no? Las tecnologías para la información, el conocimiento, la comunicación y los saberes digitales o las habilidades digitales, que es lo que viene en la nueva escuela mexicana. Sin embargo, qué nos encontramos en las escuelas? Una brecha tecnológica muy fuerte, una brecha generacional, es decir, hay maestros y maestras de la generación de los baby boomers dando clase a la generación alfa. Es decir, 4 generaciones que estamos hablando de muchísimos años de diferencia, ¿no? Y entonces eso nos pone el reto, o sea, cómo vincular estas brecha generacional donde por eso ahora a lo mejor nosotros no entendemos a los jóvenes y a los niños, pero viceversa. Tampoco nos entienden, nos comprenden y les parece aburrido todo, absolutamente todo lo que les decimos. Entonces, ¿cómo lograr? Digo, porque no basta con tener la computadora y tener el aula, si no hay un cambio en la mentalidad de quienes somos baby boomers o generación X o generación Y, ¿verdad? Porque si no, pues realmente no va a haber algo que es fundamental, que es la comunicación intergeneracional. Esa es una. ¿Cómo hacerle? Porque yo creo que cuando se habló del desarrollo tecnológico se apostó a dar cosas, ¿no? Ahí les van las tabletas, ahí les va los pizarrones electrónicos, enciclomedia, etcétera, pero que fueron un verdadero fracaso porque se pensaba que había una especie de automaticidad de tenerlo y entonces ya volverte digital o tener una cultura digital, y eso no es así y no sigue siendo. Esa es la primera. ¿Cómo hacerle realmente con los baby boomers versus la generación alfa que ahorita está en las escuelas de básica fundamentalmente? Y la segunda es lo que tú hablas sobre la inteligencia artificial y el futuro. Hay un debate en la bioética sobre hasta dónde la inteligencia artificial tiene que ser tan inteligente, ¿no? O sea, los modernos Frankenstein que ahora se están haciendo, que ahora se llaman cyborgs, ¿no? Pero que es una idea similar, darles vida a objetos inanimados. En aquel tiempo era un monstruo, acá son estos cyborgs, pero si hay un debate hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial en torno a la peligrosidad de poder, esto un poco lo que tú planteabas, los maestros para afuera, los médicos para afuera, y bienvenidos los cyborgs que lo van a hacer. Yo no creo que lleguemos a eso y creo que sí hay un problema de bioética, pero el problema de la inteligencia artificial atraviesa el problema del poder
al final de cuentas, quien tenga la inteligencia artificial va a tener el poder, y el poder mundial. Y entonces ahí es donde yo digo, pues, ¿qué papel nos va a tocar a nosotros en este concierto internacional donde, aunque haya un gran desarrollo tecnológico, lo que no hay es un gran desarrollo social, un gran desarrollo económico, ni justicia, ni tampoco igualdad y equidad? Entonces, ¿cómo plantear esto ante pues, la educación? Gracias. Al contrario, gracias, Alejandro. Mira, si me permites hablarte de tú, en mi experiencia desde la educación básica, te puedo decir que el poder, el querer es poder, y tal es el caso de tu servidora. Yo no, yo era normalista, o soy normalista a mucho orgullo, soy normalista y me enfrenté al riesgo de trabajar con tecnologías. Eh, es importante enfrentarnos a nuestros miedos. Yo creo que como docentes tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos de que la tecnología se va a descomponer. Nosotros tenemos por ahí en nuestro cerebro que cualquier cosa que tengamos enfrente la vamos a conocer. Eso es una parte fundamental. Y la otra, y con todo respeto, es que aprendamos a leer. Bien es cierto que la tecnología es un reto para todos nosotros, pero cuando utilizamos una aplicación, lo primero que nos ponen son los riesgos que se van a enfrentar, te ponen todos las copyright y todas aquellas cartas de buenas intenciones que tienen las empresas, pero eso nada más le damos a aceptar y continuamos, nunca lo leemos. Y entonces luego abrimos la aplicación y entonces decimos, ay, es que no le entiendo a la aplicación, pero la vista del ser humano se centra a la pantalla, valga la redundancia, solamente al centro y se olvida de leer sus esquinas superiores e inferiores. Y muchas de las instrucciones de toda aplicación están en esos espacios. Ahí es donde están y entonces luego no leemos y no nos enfrentamos a esos retos. Y bueno, sí, también un poco esto de la psicología, de que porque somos de una generación anterior no vamos a poder, para mí es así como todo lo contrario. Para mí es que el hecho de ser una generación anterior y que me presenten algún nuevo reto implica que yo voy a tener que preguntarle a esta generación joven que sí sabe, que yo no sé lo que él está haciendo y que por favor me enseñe. Y entonces esa parte de pedirles que nos enseñen, de pedirles que nos ayuden, nos cuesta mucho trabajo y luego acabamos peleados con los hijos, con los tíos, con los sobrinos, porque nos quieren enseñar y ellos son bien rápidos y ya le picaron acá y allá y allá y entonces resulta que ya no aprendimos nada. Yo creo que el reto no es generacional. Yo creo que el reto está en ti como profesor, en ti como persona, que te quites todas esas telarañas que traes en el cerebro de que no voy a poder. Todos tenemos y todos podemos. Y entonces ese es el reto. Yo no creo en esto de las generaciones. Sé que les dije de la generación alfa, porque bueno, ellos van a tener una característica muy especial sobre nosotros. Pero yo veo que todos los adultos, todos, incluyendo personas muy mayores, utilizan un celular. Mal, mejor o peor, hacen una llamada. Mal, mejor o peor, están en Facebook y ven TikTok y ven X y ven muchas, y Twitter y muchas otras herramientas que son redes sociales. Eso sí lo ven, y por qué no pueden con un Word o con un Adobe Express o con un Educaplay o con cualquier otra herramienta, nada más porque es de carácter académico o porque viene en inglés y tampoco sabemos inglés. Bueno, pues también hay traductores que no los hacen. Y entonces yo no creo que sea una cuestión de edades, sino de actitudes. Y querer es poder. En cuanto a lo de la inteligencia artificial y aquello de la ética, híjole, yo creo que esto de la revolución tecnológica no la vamos a detener. Esto de hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial, va a llegar hasta donde el humano lo permita. ¿Por qué? Porque todo lo que está creado por una persona o muchas personas que se han dedicado a la investigación y a la ciencia y a esas tecnologías. Y mientras esté realizado por una persona, podrá estar controlado por esas personas.
La diferencia radica en que tú sepas cómo se usa una herramienta, cómo funciona y cómo trabajar para ello. Justo por eso los nanodegrees, o como se pronuncian, estos pequeños grados que se van a dar, porque tendrás que aprender cómo funciona el equipo que me va a dar el boletito para el estacionamiento. Tendrás que aprender cómo funciona la máquina o el robot que barre o el robot que me da de comer. ¿Qué cosa? No he dicho nada raro. Ya existen robots para educación. Hay un robot Einstein, búsquenlo ahí en Google y ustedes se podrán dar cuenta que ya existen para educación esos robots y están generados por personas. No se crearon solitos, mientras los robots no se creen solitos, yo creo que van a seguir siendo trabajo de los humanos ponernos hasta dónde queremos que lleguen. Y bueno, y las regulaciones que sí existen, pero que nos hacemos como que no existen. Por eso existe una policía cibernética. Sí existen las regulaciones, lo que no queremos es conocerlas. Y sí tenemos limitaciones para hacer muchas cosas, inclusive en las redes sociales. Uno de ellos es, por ejemplo, que en Facebook no deben de ingresar niños menores de 12 años. ¿Cuántos niños de menores de 12 años tienen Facebook? Muchos, ¿verdad? Muchos lo tienen porque los adultos se los permitimos, porque no es una decisión de un niño, es una decisión de un adulto. Entonces creo que va en ese sentido lo de la ética del uso y yo estoy a favor de la inteligencia artificial y el que la sepamos aprovechar y que la usemos. Porque, por ejemplo, el chat GPT, todos los docentes dicen, qué horror, ya nada más copian y pegan. No, no. Aquí tenemos que enseñarles a ver qué le van a preguntar a chat GPT para que saque lo que nosotros le estamos pidiendo y que lo analicen y que vean si es cierto que lo que pidió es lo que tenía que entregarse. No es malo chat GPT. Lo malo es que lo usemos sin un análisis, sin una discriminación y que lo copien, lo pegan, se lo entregan al profesor y el profesor dijo, sí está muy bien y ni siquiera lo leyó. Entonces esos son los riesgos. Y bueno, lo que preguntabas, ¿cómo hacerle en educación básica? Híjole, yo te puedo asegurar desde mi experiencia que el mejor programa que he visto de tecnología ha sido Enciclomedia. Y no fue tanto un fracaso como se menciona, sino una cuestión sexenal. Una cuestión de, no, ya cambiamos de sexenio y entonces no, ya no usen Enciclomedia y dejen los que se hagan viejos. Y yo puedo asegurar que todavía hay maestros que utilizan los recursos de Enciclomedia. ¿Por qué? Porque eran muy buenos. ¿Qué hizo Enciclomedia? Y creo que ese es el reto que tenemos que hacer los docentes. Hizo un análisis de los libros de texto, del plan de estudio, los contenidos y vinculó con tecnología divertida. No nada más era que se pusieran a leer, sino era que pudieran hacer un esquema, que pudieran hacer un video, que pudieran hacer un montón de cosas. Incluso Enciclomedia tenía aquella parte de la inclusión para personas invidentes o que tenían bajo nivel de visión. También lo tenía, había recursos que daba para personas que utilizan el braille. Entregaron unos teclados para poder utilizar Enciclomedia con personas que tuvieran problema de ceguera. Y muchos otros recursos que utilizó Enciclomedia. El lenguaje de señas mexicanas apareció en Enciclomedia. Para mi gusto, uno de los mejores programas ha sido Enciclomedia. ¿Cuál es el reto que tenemos ahora los docentes? Eso que hacía Enciclomedia, hacerlos nosotros. Hacer nuestros proyectos, ya sea de aula, comunitario, escolar, en donde el uso de la tecnología sea en beneficio del conocimiento. Ese es el análisis que tenemos que hacer. ¿Qué voy a utilizar para que mis alumnos tengan ese conocimiento? Y en el Estado de México tuvimos un proyecto que se llamaba Ni tú ni yo, nosotros, que se trataba de que los niños pudieran expresar sus emociones y sentimientos a través de la tecnología. Y para ello utilizábamos emoticones que ellos trabajaban y podían decirnos cómo se sentían en esos momentos. Ese proyecto aún se está trabajando en las escuelas primarias del Estado de México
Y era eso justamente, trabajamos con educación socioemocional, que así se llamaba antes, trabajábamos con educación socioemocional, contenidos académicos de español y contenidos académicos de matemáticas para que pudieran expresar sus sentimientos. ¿A través de qué? De lo que ellos usan, emoticones, ¿verdad? Ellos usan emoticones para expresar muchas cosas. Es más, usan ahí, si ustedes ven un teléfono de un joven, le entienden la mitad de lo que escriben, porque utilizan una simbología que nosotros como jóvenes también utilizábamos. ¿Se acuerdan cuando tomábamos nuestros apuntes y en vez de infinito poníamos un símbolo o poníamos los 3 puntitos? Y en vez de D le poníamos la D y un apóstrofe y seguíamos escribiendo. Nosotros también lo usábamos, la diferencia es que ellos lo usan con tecnología y nosotros lo usábamos en nuestros cuadernos, porque era lo que teníamos a nuestro alcance. La realidad es que usemos lo que tenemos a nuestro alcance, aún en las escuelas. Por ahí también mencionabas el hecho de que hay una gran desigualdad entre una escuela y otra. Lo cierto es que en la pandemia sí vimos muchas escuelas que se conectaron, muchos maestros que se conectaron y que pusieron su internet y sus equipos de cómputo para poderse conectar. ¿Por qué cuando regresamos a la normalidad no podemos hacer lo mismo? No podemos dar un poquito de nosotros para sacar adelante el futuro de esos niños que tenemos en esta nueva generación alfa. Y bueno, no excuso decirlos que también por ahí hay de otras generaciones que también seguimos educándonos, porque este siempre es un proceso de aprendizaje y aprendemos toda la vida, durante todo nuestro proceso y durante nuestra vida hasta que pues ya no nos toque estar en este plano. Muchas gracias. Espero haber dado respuesta a la pregunta. Sí, muchas gracias. Covadonga. Doctora, hay muchas reacciones, siguen las reacciones en las redes y también aquí en el chat. Pregunta Yamila Berreyesa, ¿serán próximas conferencias? Sí, ahorita les decimos el próximo miércoles cuál sigue, y así sucesivamente. Doctora, ¿alguna recomendación práctica para lograr cambios de paradigma en docentes que aún se resisten a la tecnología? Creo que mencionó algo de eso. Sí, yo lo utilizo cuando doy mis cursos en los centros de maestros. Trabajo y apoyo al centro de maestros de Tlalnepantla y de Teoloyucan, para quien esté interesado. Y lo que hago es justamente pedirle, hago una planeación, hago un proyecto donde les pido que ellos utilicen la tecnología para sacar los productos que nos pide el centro de maestros. Ejemplo, nos piden que trabajemos un esquema, entonces yo les digo que vamos a trabajar un esquema, pero que van a utilizar Adobe Express para hacerlo. Y entonces, y no les explico cómo usar Adobe Express, no les explico cómo abrir el programa, no les explico nada, se los dejo a su libre experimentación y a su libre decisión de poderlo hacer. Y la verdad es que los productos que sacan los maestros son muy buenos. El darles la confianza de que ellos le piquen, le apachurren y se equivoquen y lo vuelvan a hacer y que tengan el suficiente tiempo para ir aprendiendo de lo que no les salió, creo que es lo más valioso. Muchas gracias, doctora. Tenemos un par de intervenciones más, bueno, un par de preguntas, porque le digo, todavía se siguen conectando más personas en el live, pues eso es muy bueno, ¿verdad? Más que cuando inicié ahorita en el cierre en estas preguntas-respuestas, ¿no? La doctora Violeta Gallegos, ¿qué consejo daría a los docentes que no cuentan con la facilidad de contar con internet en sus escuelas para integrar tecnología en las aulas? Es una excelente pregunta. En el Estado de México, al menos, lo que les dejamos son los recursos de Enciclomedia que no requieren internet. Ya se descargaron estos recursos en Enciclomedia. Y también les decimos que en la página de Aprende del Gobierno de la República, todos deben de conocer esa página, hay una serie de recursos que se descargan. Entonces lo descargan y se lo llevan a su escuela y lo pueden trabajar. Y son recursos interactivos o son videos o son esquemas o son algunos proyectos que están dentro de lo que es la página de Aprende MX. Y ahí tienen todos esos recursos, incluso en la página de la Dirección de Educación Elemental, también están todos esos recursos que ustedes pueden descargar y llevárselos a su escuela. No necesitan del internet,
necesitan de equipo y no necesitan que sea equipo del más moderno. No se requiere el más moderno, simplemente que tenga Adobe, que es lo que más se usa, y alguna cuestión de videos y pues nada más. Es todo lo que necesitan. No requieren el mejor equipamiento, requieren la intención de poder aprender. Muy bien, doctora, muchas gracias. Sí, cómo olvidar la máquina de cuentos, que era de mis favoritos interactivos con Enciclomedia. Bien, viene otra pregunta. De hecho, ya está, hay solicitudes y me voy a sumar a esas peticiones. Ya la están pidiendo para impartir charlas con docentes. Ahorita le comparto. Eh, También felicidades, doctora. En el marco actual del currículum para la educación básica y ante los distintos retos que ya nos compartiste en tu conferencia, ¿cómo realmente los docentes pueden trascender al uso de la tecnología para el aprendizaje y no meramente como un reemplazo? ¿Un reemplazo del docente o del recurso? Ahí, hasta ahí llegó la pregunta. Vamos a Ok, voy a contestarlo en los dos de las términos. dos formas. De las dos formas, yo creo que el docente difícilmente va a ser reemplazable. Aún con la tecnología más abierta que se tenga, pues deberá de estar alguien que acompañe. El cambio radica en que ya no vamos a ser el profesor transmisor, sino el profesor tutor que acompaña el proceso educativo. Y si no lo sé, aprendo con ellos. Esa es la diferencia, aprender con ellos. Ellos también nos pueden dar sugerencias. Ellos tienen su mente mucho más fresca y con menos telarañas ahí que a veces nos dejamos y que pueden decirnos, no maestra, yo creo que podríamos hacerlo así. Me sucede, por ejemplo, en los cursos que doy para docentes, hay docentes que dicen, oiga maestra, mejor me deja usar Canva. No, 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 quiero que uses Adobe Express. Pero es que no le entiendo, pues búscale cómo entenderme. ¿Por qué? Porque nos vamos acostumbrando a lo que ya conocemos y no queremos experimentar más. Aquí el reto es ser innovadores, ser creativos y estar constantemente en ese aprendizaje. No nos podemos detener en esta revolución industrial, es la revolución 5.0. Acuérdense, educación 5.0 ya está en marcha y no nos podemos detener. Y ustedes lo están viendo, ¿dónde lo ven? ¿Cómo dicen sus celulares? Ahora se conectan a una red 4.0 y a una red 5.0. Ya estamos en la revolución industrial 5.0. No nos podemos bajar de ese tren. Y para podernos subir, pues, ¿cómo aprendemos del celular que tiene una conexión 5.0 y no nos decimos, ay, no voy a poder hacer una llamada en este celular? Claro que podemos. Yo creo que es una cuestión de actitud y de ganas de seguir aprendiendo. Muchas gracias, doctora. Bien, tenemos por ahí otro también. Desde Colima, el maestro Julio Díaz la felicita y tiene dos preguntas. ¿El uso de la tecnología genera exclusión entre los alumnos? Esa es una. Y la otra, sí, bueno, la otra ya la contestó. ¿Seremos desplazados los docentes analfabetas tecnológicamente? Adelante. Ok, no, yo digo que la tecnología hace todo menos excluirnos. Tal vez el reto esté en que nuestras escuelas cuenten con estos equipos y que nosotros les permitamos el acceso. Porque sí hay comunidades muy pobres donde los papás no tienen acceso. Nos sucedió en la pandemia. Les mandaban un mensajito de WhatsApp y el papá contestaba 2 semanas después, ay, perdón, maestra, es que no le había puesto datos a mi teléfono y no había podido contestarle. No sé qué tanto de ello haya sido pretexto o no sé qué tanto de ellos es una realidad económica del país. Sí es cierto, pero el primer acercamiento que tienen muchos de nuestros niños a la tecnología está en nuestras escuelas, está en nuestros espacios educativos, está en esas aulas de medios que a veces tienen arrumbadas, en esos talleres de informática a los que no quieren entrar porque no hay un maestro dedicado a la informática en la escuela. No se trata de un maestro especialista, se trata de que todos seamos especialistas en la tecnología. Por eso muchas veces quitaron a los maestros de tecnología, porque querían que el docente entrara a las aulas de medios. La Secretaría de Educación pretendía que el docente entrara a las aulas de medios a impartir sus clases, no que llegara un maestro de externo y les enseñara lo que era Word, Excel y PowerPoint.
A estas alturas, Word, Excel y PowerPoint es lo menos importante que van a aprender los niños. Deben aprender el uso de la tecnología, los riesgos que se corren y cómo aprovechar estos recursos y cómo cuidarnos de esos riesgos que tenemos. Entonces, creo que ahí está la diferencia. La diferencia no es que excluya, porque si yo les dejo hay un estudio, y incluso lo pueden buscar en el internet, que ponen en África una computadora al aire libre y la dejan ahí. Se acerca el primer día un niño, le medio toca, al segundo día se acercan dos y por ahí del 10º día ya todos sabían prender la computadora, ya se habían metido a internet y ya habían logrado hacer algunas cuestiones. No es, no es más que acercar el recurso para que los niños puedan ir aprendiendo. Sí, muy bien, maestra. Si no, si mal no recuerdo, es el hoyo en la pared, the hole in the wall, Sirgata Mitra, ¿no? Es, Exacto. sí, definitivamente, doctora. Fíjese que con esto que comenta, creo que en un futuro será importante retomar esa parte de la inteligencia artificial y sobre todo en la construcción de los prompts, de los comandos, que es tan importante también para que podamos optimizar y capitalizar los beneficios que esta nos puede brindar, que usted dio una buena estrategia al referir la parte de, ok, contrasta la información, verifica la veracidad, comprende que no nada más copies y pegues, ¿no? Creo que es algo relevante, porque la misma NEM, el mismo plan de estudios actual con ese eje articulador, hablando de pensamiento crítico y cómo las tecnologías son un camino para potencializar ese pensamiento crítico, esas habilidades superiores del pensamiento, ¿no? Esa taxonomía de Anderson que tenemos, no sé, 3 décadas escuchando que queremos personas críticas, analíticas y reflexivas y que no lo hemos consolidado como sistema educativo y sí es responsabilidad de nosotros en gran parte. Entonces, por ese lado, creo que es algo, a lo mejor, como asignatura pendiente. Todavía hay una más. Bueno, hay muchos comentarios. Ya tiene una invitación al estado de Guerrero, la maestra Ivonne del estado de Guerrero, para impartir una conferencia para seguridad digital, pero dirigida a los docentes. Qué bien empezar por ahí, porque bien dijo, podemos ser víctimas o hemos sido blanco de intentos de extorsión, cosas muy complejas de robo de identidad, ¿verdad? Y pues no es nada agradable. Bueno, aquí hay una más, la doctora María Teresa Luna, igual felicitándola por la manera tan puntual de hacer ese abordaje, ese recorrido para tecnificar el aula. ¿Qué hacer cuando existe una regulación para el no uso del celular, cuando puede ser una herramienta para el aprendizaje, pero viéndolo desde el punto de vista autoridad educativa? Y ya con esta cerraríamos, considero. Ok, muchas gracias, doctor José Luis. Una pregunta compleja porque no está a veces en nuestras manos, pero sí les quiero decir que al menos en la Ley General de Educación no hay nada que prohíba el uso de los celulares en las escuelas, nada. Y ese es nuestro eje rector de toda ley que exista. Es muy probable que se refieran a aquellos acuerdos de convivencia que establece la escuela al inicio del ciclo escolar y un acuerdo de convivencia que ponen muchas escuelas, sobre todo en secundaria, es el no uso del celular. Pero legalmente no hay nada que diga que no pueden usar el teléfono en los espacios educativos. La Ley General de Educación, al menos que yo conozca, no existe. En cuanto el por qué limitar el uso de este aparato tecnológico, bueno, se deriva en esto que les decía de los niños alfa, esto que ellos tienen un proceso de poca atención porque están acostumbrados a cosas muy ágiles y muy rápidas. Y entonces el maestro dice, es que ya se distrajeron con el celular y no me están haciendo caso. No, es más bien al revés. Nosotros no les estamos haciendo caso, que lo que les estamos diciendo no les está interesando. ¿Por qué? Porque ellos están en ese espacio de apertura y de rapidez y de agilidad del conocimiento. Entonces tenemos que ser muy puntuales en lo que les estamos pidiendo
para poder ver lo de los teléfonos. Yo, en mi experiencia muy personal, yo les pedía que buscaran en sus teléfonos, en Google, lo que les estaba preguntando. Pues, a ver, pregúntenle a Google qué dice. Y Google les daba la respuesta y luego les decía, a ver, vamos a verificar esa respuesta. Y luego resulta que muchos buscaban en Wikipedia o buscaban en algunos, el Rincón del Vago, ¿se acordarán ustedes de esa famosa página del Rincón del Vago? Que bueno, tenía barbaridades en ella, incluso Wikipedia también tiene algunos defectos de publicación por la cantidad de personas que publican en él y el poco control de lo que se publica. Incluso por ahí en alguna ocasión está el meme muy curioso que dice que Pedro Infante aún vive y dices, bueno, ¿cómo? Eso dice Wikipedia. Ok, entonces yo creo que más bien es una cuestión de que esos acuerdos de convivencia dentro del Consejo Técnico Escolar se apliquen de diferente manera. A lo mejor no es que todos los días lleven el teléfono, pero a lo mejor les damos oportunidad de que 1 o 2 veces a la semana les demos el uso del teléfono o que aprovechemos que traen teléfono para que aprendan del conocimiento. ¿Cuál es el trabajo fuerte del docente cuando esto sucede? Es la planeación, porque para poder yo utilizar la tecnología bien y de manera provechosa, tengo que haber planificado perfectamente lo que vamos a hacer en el aula. Y si no me sale, bueno, tengo que saber improvisar, porque también es cierto que dejar la libre búsqueda en Google a los niños es un riesgo, sobre todo aquellos que no tienen un bloqueador de anuncios en sus plataformas. Hay una herramienta que nos permite bloquear los anuncios, que son aquellos con los que nos entrampan y con los que podemos caer en estos riesgos cibernéticos de los que les he estado hablando. Esos anuncios que a veces nos aparecen en las páginas. Esas cookies que tenemos también en las páginas son el blanco fácil para que nosotros podamos darle clic y estemos compartiendo toda nuestra información de nuestro teléfono a otras personas o de nuestra máquina a otras personas. Yo creo Bueno, que se refiere a eso. ok, muchas gracias, doctora. Igual por efectos del tiempo, creo que aquí cerraríamos esta ronda y esta primer, ahora sí que ponencia de nuestra red doctoral a la que orgullosamente pertenecemos. No queda más que agradecer. Le voy a ceder la palabra al maestro Manuel Quiles, ¿verdad? También nuestro representante aquí de la red doctoral. Quiere hacer uso de la palabra. Igual, doctora, un placer. Bien, muchas gracias, doctor José Luis Espinosa. Doctora Covadonga, agradecido de tu presentación. También tenemos muchísimas preguntas. Estaba yo viendo en la transmisión original, pasamos de 100 personas, ahorita tenemos 96 viéndonos, pero los tiempos también nos van ganando. Tenemos que marcar el tiempo, 1:30 hemos cumplido. Amplias las respuestas de la doctora Covadonga. Disculpen las personas que se quedaron con la pregunta todavía, pero tenemos más de 100 comentarios en la transmisión, muchas felicitaciones, muchas preguntas también. ¿Cómo se pueden integrar a la red? ¿Cómo pueden invitar a la doctora Covadonga? Bueno, la próxima semana, que va a estar la doctora Yadira Muñoz y la doctora Manuel, que son las responsables de articular las conferencias con las instituciones educativas, van a explicarnos cómo se va a hacer todo este proceso. Queremos agradecer la presencia de ustedes aquí en la sala y de las 1,800 o más de 1,800 personas alcanzadas en esta transmisión el día de hoy. Todavía a las 94 personas que están en la transmisión, queremos agradecerles su presencia, invitándolos los miércoles, que son los días de conferencia, y agradeciendo por el día de hoy a la doctora Covadonga el saber que nos ha compartido. A quienes hicieron preguntas de manera inmediata,
Muchas gracias. Y lo que dicen en los comentarios es que excelente la conferencia, querida doctora Covadonga. Considero que está, más bien, que está dando pie a un curso completo que aborde la amplia e interesante temática que ha trabajado. Y así nos saludan supervisoras de secundaria del Estado de México, nos saludan de Colima, nos saludan de varios estados. Debemos de estar contentos de que esta primera oportunidad que nos damos nosotros los maestros, que se dan ustedes los doctores en educación, en ciencias de la educación, en pedagogía, que son la base de la red doctoral, esta oportunidad la agradecemos. Y le agradecemos a todos los que están conectados, a la maestra Nayeli Terán, que no está presente, le agradecemos por la entrada que hizo, a la doctora Marván, Lupita Marván, le agradecemos su presencia también en la colaboración de esta transmisión y a todos ustedes, muchas gracias. Despedimos esta transmisión y hasta pronto. Buenas noches.